¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana corta, donde el tema deuda pública, la negociación con los acreedores externos, ha sido probablemente una de las novedades más importantes en términos de las etapas que necesita atravesar la economía argentina para intentar volver a un proceso más normal. Claramente la cuarentena no cede en cuanto a su impacto sobre la actividad económica en términos generales. Si bien usted sabe que aquí en Mar del Plata se ha logrado la reapertura al menos parcial y en un contexto completamente diferente, este que caracteriza la nueva normalidad, bueno, está claro que las ventas no son ni pueden ser las mismas, ¿no? En un contexto donde los ingresos de la población claramente han sido golpeados después de un proceso recesivo que lleva varios años, ¿no? No hay que olvidarse de que la economía argentina no crece de manera sostenida desde el año 2011, con lo cual es muy claro que el golpe de la pandemia ha venido a sumarse a una serie de inconvenientes estructurales que realmente nos tienen complicados. Pero bueno, le decía, en ese contexto apareció una nueva propuesta de deuda por parte del Gobierno Nacional. Esto fue desde el principio de esta semana corta. El mismo lunes se inscribió ante la SEC, que es el símil de la Comisión Nacional de Valores en los Estados Unidos, una propuesta que mejora muy sustancialmente, y a esto vamos, los números de la propuesta original que el Gobierno Nacional había hecho a los acreedores externos en el mes de abril. Ahí usted tiene los números. Es muy difícil poner esto, obviamente, sin dar mayores detalles, digamos, en una dimensión económica clara, pero tratando de resumir la nueva propuesta que contempla muchas mejoras en términos de adelanto de los pagos, de mejora de los términos en general de las condiciones económicas, financieras y hasta legales de los bonos en relación a la propuesta anterior. Bueno, uno poniéndola en números podría plantearlo de la siguiente manera. La propuesta original ofrecía a los acreedores $39 a valor actual, a una tasa de salida del 10%, todos términos muy técnicos, pero que hay que poner en escena, ¿no?, para dimensionar bien esta propuesta. $39, decía, por cada 100 de deuda, y la actual llega a los 53 en promedio, aunque con muchas divergencias, y esto tiene que ver con las características legales de cada uno de los bonos, entre los bonos que surgieron del canje de deuda del 2005 y los bonos que se emitieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Claramente el gobierno de la nueva propuesta está reconociendo, como se esperaba, un mayor valor a los bonos que surgieron del canje del 2005 porque las condiciones legales, digamos así, lo imponían. Y ahora, bueno, estamos en el proceso de ver qué es lo que dicen los acreedores. Hay algunos que se han manifestado a favor, los más duros, encabezados por BlackRock, bueno, en contra, aunque dejando la puerta abierta a nuevas negociaciones, lo que ha dicho el último comunicado de la Asociación de Bonistas que encabeza el fondo BlackRock, es que todavía la oferta argentina no los convence, que es una mejora sustancial con respecto a la propuesta anterior y que esperan, alguna negociación adicional para terminar de cerrar un acuerdo que podría ser en el corto plazo. Dicho esto, lo que hay que plantear es que la propuesta, como le decía anteriormente, ya ha sido inscripta ante la SEC en los Estados Unidos. Hay plazo para adherirse hasta el próximo 4 de agosto y en estas semanas que van hasta el 4 de agosto, uno imagina que continuarán las negociaciones con los acreedores más duros. Dicho esto, hay que hablar del dólar, porque está claro que hay que diferenciar lo que pasa en términos de deuda y lo que pasa en el mercado cambiario, donde la avalancha de pesos, ¿no?, de emisión de pesos que ha hecho el Banco Central en este año para asistir al sector privado en medio de la pandemia, con el financiamiento cortado básicamente por el default de la Argentina, hace que el dólar tenga realmente fundamentos sólidos para estar sostenido al alza. Bueno, el dólar, más allá de este tema de la deuda, que evidentemente es una gran mejora con respecto al escenario que se tenía hasta el viernes pasado, el dólar ha seguido subiendo. Aquí tenemos los números en pantalla para ver cómo quedaron las distintas versiones del dólar en nuestro circuito financiero. El oficial que sigue avanzando, 74,71, el cierre del miércoles, 0,52%, sube en la semana corta, es decir, en 3 días. Aquí hay que tener en cuenta que esto supone un ritmo de depreciación del peso anualizado realmente importante. Después tenemos el dólar bolsa y el contado con liquidación, que si bien no está estos $2, ¿no?, que se negocian en el circuito bursátil sobre la zona de los 120 pesos que en algún momento alcanzó. Claramente esto tiene que ver con las múltiples restricciones que hay para acceder al dólar en la bolsa en sus dos versiones. Continúa ascendiendo, 109 en las dos versiones, 302 arriba el bolsa, 109 también el contado con liquidación, 0,46%, y estabilizado esta semana en particular el blue en la zona de 127 pesos. Le decía, dos temas que van de la mano. Hay que tener en cuenta que más allá de que se pueda resolver
positivamente el tema de la deuda. El dólar es otro mercado y realmente ahí, le decía anteriormente, hay un aluvión de pesos que evidentemente no tiene muchos destinos posibles como inversión o como reserva de valor en Argentina, con lo cual es natural que el billete estadounidense continúe demandado. Bueno, este es un poco el panorama que hemos tenido en términos financieros a nivel general esta semana corta. Nos vamos a hacer ahora la primera pausa en Mercados y Empresas, después vamos a pasar a repasar otros temas importantes que han aparecido en la semana, por ejemplo, la moratoria, amplia moratoria a nivel nacional, anuncios económicos a nivel provincial que involucran además cuestiones desde el punto de vista impositivo, y vamos a estar tocando también otros temas que tienen que ver con la realidad económica compleja que atraviesa la Argentina en medio de la pandemia. Primera pausa entonces y enseguida desarrollamos esos temas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Regístrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi, más que energía. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, enseguida vamos a estar hablando de la amplia moratoria que ha presentado como proyecto de ley el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Antes, para relacionar con los números que presentamos en la apertura del programa, quería mostrarle el nivel de emisión acumulada que tenemos en este año en el circuito financiero argentino. Esto tiene que ver, como le decía anteriormente, con entender cuáles son los fundamentos que hay detrás de este dólar sostenido que hay en el mercado cambiario local. Y bueno, esto tiene que ver obviamente, como le decía también, con lo que es la asistencia del sector público al sector privado en medio de la pandemia, ¿no es cierto? No hay posibilidades de obtener financiamiento en el exterior, como está ocurriendo con otras economías de América Latina. Entonces la única variante que queda con un estado deficitario es emitir pesos. Aquí tenemos los números realmente muy importantes, ¿no? En el año 2020, es decir, en el primer semestre, se han emitido 1.352.000 millones de pesos. La cifra es realmente escalofriante, es difícil hasta de poner en palabras, pero esto en términos relativos supone que la base monetaria se ha más que duplicado en los primeros 6 meses del año. Y es más, si uno mira los datos de julio, con datos al 3 de julio, es decir, que ahí tenemos recién el arranque de este mes, ya la emisión asciende a 100.000 millones de pesos. Está claro entonces, porque le planteaba en la apertura del programa, que hay una avalancha de pesos que evidentemente buscan destino como reserva de valor, y esto es lo que está manteniendo sostenido al dólar en sus distintas versiones en los mercados libres en la Argentina. Y comentado esto, pasamos ahora entonces a temas realmente importantes desde el punto de vista fiscal, impositivo de la semana. Primer punto, super moratoria a nivel nacional, moratoria para todos se ha dado en llamar,
básicamente porque aquí existe la posibilidad de que cualquier contribuyente del Fisco Nacional se sume a realmente un plan de pagos y una moratoria realmente muy amplia para tratar de regularizar obviamente la condición de esos contribuyentes que seguramente ha sido afectada durante la pandemia. Sobre este tema conversamos en la semana con el doctor Marcos Jáuregui Berry, que nos comentaba de esta manera los principales puntos de este proyecto de ley que ya está tratando el Congreso Nacional. Lo particular que tiene esta nueva moratoria, que se llamó popularmente como moratoria para todos, es que implica que, aunque sea redundante, todo el mundo puede ingresar. ¿Por qué? Porque antes había una limitación que era únicamente esta moratoria para las pymes y para aquellas personas que tuvieran el certificado pymes. Lo que hace esta moratoria es ampliar el universo de contribuyentes a los que se puedan adherir, facilitando también que las grandes empresas puedan acogerse a esta moratoria y aquellos que no accedan al certificado PYME también lo puedan hacer. Es decir, amplía el universo de contribuyentes. Recordemos que el 31 de julio vence la que estaba actualmente para las pymes, llamémosle así, y se va a sumar, se va a empalmar, digamos, una nueva moratoria que incluye a las grandes empresas y a aquellos que no tengan certificados PYME, con condiciones similares en cuanto a las posibilidades de financiación, pero amplía, insisto, los contribuyentes y trae la deuda hasta fin de junio, cuando el plan actual las incluye hasta noviembre. Es decir, hay una diferencia que permite ingresar mayor cantidad de tiempo de deuda vencida y permite que contribuyentes que estaban excluidos en la moratoria actual lo pueden hacer en la nueva moratoria. Esa es la gran novedad a nivel del impuesto que recauda DGI. Bien, en relación a esta moratoria, Marcos, entonces, por lo que decís, las condiciones son similares a la actual, no hay mejoras en términos de, cuestiones financieras y plazo de financiación que puedan obtener los contribuyentes. La mejora es en cuanto a la posibilidad de ingresar las deudas a partir de, por ejemplo, de octubre, es decir, se traslada mucho más en el tiempo, esperando que la situación mejore, por llamarlo de alguna manera, y que se pueda tener un poco de flujo de fondos para poder afrontarlas. Y te diría que tiene una particularidad que para las grandes empresas, no hay que dejar de advertir, que tiene la limitación respecto a la distribución de dividendos o acceso al mercado cambiario en algún aspecto, que hace que aquellas grandes empresas que en la nueva moratoria decidan ingresar o regularizar deudas, tienen esa limitación, que no es un tema menor, porque ocurrió incluso una charla que tuvimos con vos anteriormente respecto a los ATP, donde también el gobierno empezó a establecer estas limitaciones diciendo, bueno, aquellos que accedan a esta moratoria no pueden distribuir dividendos por 24 meses o acceder al mercado de cambio en algún aspecto. Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta para la nueva moratoria. Después, en cuanto a la financiación y demás, se mantiene hasta 120 cuotas, es decir, se le está dando la facilidad, porque recordemos que ya esta moratoria prácticamente no es tanto un beneficio para las empresas, sino para el país, porque hay que tratar por todos los medios que las empresas, las pymes, todos los negocios en su más amplia expresión se mantengan por todo lo que económicamente ello implica, ¿no es cierto? Y vamos a repasar, con el apoyo de una placa, los principales puntos, ¿no?, de esta nueva moratoria que está tratando el Congreso de la Nación. Bueno, un resumen un poco de lo que comentaba Marcos Jáuregui Berry. En primer lugar, se van a poder incorporar a esta moratoria deudas hasta el 30 de junio del corriente año. Se va a poder pagar esa deuda hasta en 120 cuotas. Aquí hay que ir al detalle, ¿no? Porque de acuerdo al contribuyente y también de acuerdo a lo que se esté regularizando, esas cuotas pueden ser menos. Por ejemplo, las grandes empresas tienen menos cuotas que el resto de los contribuyentes. La tasa de interés de financiación, atención con este detalle, va a ser del 2% hasta enero del 2021, es decir, por unos meses nada más. Eso es 2%, anualizando 24% anual. Pero después la tasa va a ser variable. Esa tasa se va a ajustar de acuerdo a lo que es la evolución de la tasa Badlar bancos privados. Esto tiene que ver con la tasa promedio de plazo fijo de justamente de las colocaciones mayoristas, que hoy está por encima del 30% y que, le repito, puede variar. Este es un punto a tener en cuenta. Por otra parte, en cuanto a las fechas que estipula este proyecto de ley, la adhesión podría realizarse hasta el 31 de octubre, desde el 1 del mes de julio, y la primera cuota se estaría abonando el 16 de noviembre. Características generales
de este proyecto de ley nueva moratoria de la AFIP. Pero le decía que también hubo anuncios importantes por parte de la provincia de Buenos Aires, realmente un paquete de medidas que también está pasando por el Congreso provincial, en este caso por la legislatura, realmente muy amplio, pero que contiene también novedades desde el punto de vista impositivo, fiscal, realmente relevantes. Lo que sigue es lo que nos comentaba Marcos Jauregui en relación a estas medidas de la provincia. Es un poquito más amplia en la provincia, tiene algunas cuestiones que cuando se reglamenten vamos a ver en qué sentido se hacen, pero son interesantes. Tiene un plan de pagos también para deuda impositiva vencida en mayo. Estamos hablando de impuestos provinciales, ingresos brutos, inmobiliario, automotor, sellos, los típicos impuestos provinciales. Es decir, tiene un plan de pagos similar a lo que dijimos recién para la Nación. En Provincia de Buenos Aires, que tiene un certificado activa, en la Nación Pymes, y también son similares. Pero después tiene una serie de cuestiones que en el punto tributario, apuntan a una cuestión muy conflictiva, que es la acumulación de saldo a favor de los contribuyentes. Es decir, todo el sistema de retenciones y percepciones en ingresos brutos lleva a que las empresas medianas, chicas y demás, tengan saldos a favor acumulados, que financieramente obviamente tiene una implicancia negativa. Lo que este proyecto trata, o por lo menos la intención que tiene en el proyecto, es aliviar esa situación financiera y permitir que esos saldos puedan ser usados por los contribuyentes frente al pago de otros impuestos provinciales, como puede ser ingresos brutos o de pago inmobiliario o automotor, e incluso aliviar de alguna manera las alícuotas para que no haya acumulación de saldos a favor. Esto también lo hemos hablado anteriormente porque la justicia pone coto a esta cuestión y está insistiendo que ARBA busque y arbitre los medios para que no se dé esa acumulación de saldos a favor de los contribuyentes, que implica que el Estado tenga una masa de dinero que en definitiva son de los contribuyentes. Y después un punto importante, si me deja agregarlo, se refiere a los agentes de recaudación, que aquellos que hayan omitido, no se hayan quedado con saldo en su poder, sino que hayan omitido retener o percibir, se le da una posibilidad de regularizar esa situación, cosa que no se da muy a menudo en planes de pago. En esta situación sí. Estos, digamos, son los puntos más salientes, más otros que tiene, porque es un proyecto que abarca distintos puntos desde el punto de vista tributario. Bien, ahora Marcos, estas medidas que anunció la provincia, y pienso básicamente en la posibilidad de compensar los saldos que no tiene a favor de ingresos brutos para pagar inmobiliario automotor o la moratoria, ¿son amplias como en el caso de la Nación o tienen, digamos, algunas restricciones en cuanto al acceso a esos beneficios? Cada punto, en principio, tiene a los contribuyentes que puedan acceder. Se habla de los que tengan buen cumplimiento, que estén afectados por la pandemia. Eso es un punto que vamos a hablar de reglamentación. Eso trae muchos conflictos. Pasó con los ATP nacional, que a veces se pone como condición para acceder a estos beneficios estar afectado con la pandemia, haber caído sensiblemente la recaudación desde del año pasado, que no había pandemia, a que hay pandemia, para hacerlo gráfico. Y a veces esa reglamentación es una traba, cuando en definitiva todos están afectados, todas las empresas prestatarias de servicios, bienes y demás están afectadas por esta situación. A veces se busca estos puntos como una cuestión de defender desde el punto de vista ético, podemos llegar a decir, un plan de esta naturaleza, que puede ser interpretado como que beneficia a aquellos que no han cumplido, pero yo creo que este escenario, que decía hoy cuando empezamos, excede esa situación. Hoy día la moratoria se impone, pero no para beneficiar a un contribuyente que haya incumplido sus obligaciones. Apunta a salvar empresas, a salvar fuentes de trabajo, proveedores, prestaciones de servicio, gente que alquila sus inmuebles para los comercios. Es infinita la consecuencia económica negativa que tiene el cierre de cualquier negocio, aunque tenga 1 o 2 empleados. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Si tenés que salir de tu casa,
Recordá, usar barbijo o tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavarte las manos con agua y jabón. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos cuidamos. Municipalidad de General Pueyrredón. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Bien, en este tramo del programa vamos a estar hablando enseguida del teletrabajo, en una modalidad realmente que ha sido impuesta por el contexto de la pandemia, pero que en la visión de muchos especialistas ha llegado para quedarse, ¿no? Hay muchas ventajas en visión de los analistas en términos generales que vienen de la mano de este estilo de trabajo, así que vale la pena analizarlo y sobre todo teniendo en cuenta que es muy probable que el próximo jueves el Congreso de la Nación termine sancionando la ley de teletrabajo, como ha sido llamada, que viene a regular, a establecer normas para la relación entre empleadores y empleados dentro de este nuevo régimen laboral. Pero antes, una referencia a lo que es la expansión de los talleres virtuales de Banco Macro, una modalidad que ha venido llevando adelante esta entidad para comunicar distintas prácticas desde el punto de vista del manejo financiero de los clientes, de las comunidades. Y ya se han realizado 12 talleres virtuales y está el banco anunciando 3 nuevos encuentros. Ahí ustedes los tienen en pantalla. Próximo 14 de julio, cuentas sanas para jóvenes. 21 de julio, cómo impulsar tu negocio. Ahí básicamente la propuesta es para los emprendedores. Y el 28 de julio, canales digitales. Todos aquellos interesados de participar de estos encuentros que duran unos 90 minutos a través de la modalidad Zoom, pueden realizar su registro en la dirección web que están viendo en pantalla. Y pasamos ahora entonces a hablar de teletrabajo. Conversamos en la semana para esto con el contador Jorge Terreu, especializado en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, directivo de ADRA, Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, filial Mar del Plata, que nos comentaba de la siguiente manera cuáles son las principales cuestiones que hoy rondan el mundo del teletrabajo, temas de productividad, de relación con el ámbito familiar, todas esas preguntas que naturalmente surgen a la hora de analizar cómo se está llevando adelante este plan de que el trabajador, en la medida de lo posible, en la medida de que sus funciones dentro de una organización lo permitan, realice sus actividades en su hogar. Sobre el tema, el análisis de Jorge Terreu. Sin duda que ha llegado para quedarse, independientemente de la forma casi intempestiva que hubo que adoptarla, porque muchas empresas, sobre todo acá en Mar del Plata, no estaban preparadas para ello. Sin embargo, las circunstancias hicieron que tuvieran que hacerlo. Hoy en día, más del 80% de los trabajos administrativos se están desarrollando en modalidad de teletrabajo. Una primera distinción, teletrabajo distinto al home office. ¿Por qué? Porque el home office implica no estar encerrado en tu casa, sino trabajar remotamente, pero poder tener cierta libertad para desarrollar otras actividades deportivas, sociales o lo que fuere. Pero hoy la virtualidad permite que, como el trabajo pasado debe ser no tanto físico, sino más vale intelectual, poder desarrollarlo de cualquier lugar. Inclusive podríamos pensar en un nómade que con una buena conexión a internet puede estar trabajando en cualquier lugar del país o del mundo, ¿no? Y sin esto alterar su función. Seguro. ¿Y qué pasa con la productividad cuando se trabaja de esta manera? Mirá, rápidamente comenzaron a hacerse encuestas y ellos nos dicen que la productividad ha aumentado. Cayó el mito del control, de que el empleado no puede trabajar solo. Al contrario, se han producido muchos más casos de burnout. El burnout es el estrés laboral, ¿no? Que ha sido medido como consecuencia de que a la gente le cuesta mucho
estando en su casa, básicamente, diferenciar lo laboral de lo personal. Entonces, de repente, me pasó el otro día a mí con un primo mío cumpleaños y lo llamo para saludar y el domingo a la noche estaba trabajando. Y yo digo, el día de tu cumpleaños. Dice, bueno, ya que estoy voy adelantando. Pasa esto, ¿no? Entonces se derribaron algunos mitos de algunos jefes que eran celosos del control y que hoy en día se ha desmitificado esto. Ahora, mencionaste el tema del control, porque me imagino que esto desde el punto de vista de las organizaciones es importante, en el sentido, no solamente de ver que el trabajador que trabaja a distancia de manera remota esté cumpliendo con sus tareas, sino además de coordinar los esfuerzos de toda la plantilla, ¿no es cierto? ¿Qué rol cumple en este ámbito la gerencia intermedia, los que dirigen determinadas áreas? ¿Cómo ves esto? Bueno, sin duda que esto también ha cambiado y tiene que cambiar el rol del líder, ¿no? Del grupo, en el sentido de tomar herramientas que a lo mejor antes no se utilizaban. Hoy se trabaja más por productividad. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, por ejemplo, teniendo una pequeña reunión al inicio y al final de la jornada como resumen de la actividad, pero hoy estamos hablando de actividades donde se trabaja por objetivos, no tanto en cumplir un horario. Acá el trabajo pasó a ser atemporal para las personas. Es en función de lo que hacen, no del tiempo que permanecen en un lugar físico. Bueno, y sin duda que esto lo que provoca es un cambio en la modalidad de los jefes, de los supervisores, de los gerentes, para adoptar nuevas habilidades y nuevas competencias que permitan liderar a la distancia en forma virtual. Y como usted ve, muchos cambios, ¿no? Van a requerir las organizaciones para adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo que se ha acelerado en tiempos de pandemia, pero que claramente ha llegado para quedarse. Y es muy interesante este punto que destacaba Jorge Terreu en el sentido de que se ha caído el mito de la pérdida de productividad, ¿no? En el sentido de que el trabajador es menos productivo cuando trabaja desde casa, con lo cual está claro que hay muchos fundamentos, ¿no? Para empujar la generalización o por lo menos la ampliación del alcance del teletrabajo, incluso a la salida de la pandemia actual que está atravesando el mundo. Pero decíamos, obviamente esta expansión del teletrabajo requiere regulación, requiere nuevas normas para establecer claramente cómo debe llevarse adelante la relación entre trabajadores y empleadores. Este jueves próximo se espera que en el Congreso de la Nación justamente termine de sancionarse la llamada ley de teletrabajo, que ya tiene media sanción de diputados. Lo que sigue es el análisis que hacía Jorge Terreu en relación a este, por el momento, proyecto de ley. Mirá, sin duda que es necesario que haya un marco legal que pueda dar forma y defienda tanto los derechos del trabajador como también que existan normas claras con respecto a las empresas. Hay algunos, en el proyecto específicamente, hay algunos puntos controversiales. Se habla, entre ellos, se habla del derecho de desconexión, ¿no? Derecho a la desconexión digital. Esto es, ¿en qué momento el trabajador deja de conectarse? Y bueno, esto lo tenemos que atar a lo que hablábamos hoy. No podemos fijar horarios porque hay organizaciones en las cuales su equipo de trabajo está en otras latitudes. Entonces, a lo mejor hay que adaptarse a horarios no tan convencionales. O la posibilidad que tiene la potestad del trabajador para decidir si cuánto tiempo trabaja en su casa o cuánto tiempo en una oficina. Bueno, esto tiene que ser compartido porque si hay una reconversión por parte de las empresas y quizás haya una reducción de los metros cuadrados afectados a la actividad, después no tendrían la posibilidad de que todos estuvieran trabajando al mismo tiempo, definida una virtualidad. O temas como que asisten a la mujer, a la madre reciente. Bueno, un poco la idea es que no solamente sea la madre, sino también los dos padres estén involucrados en esto, porque el teletrabajo vino a modificar de alguna manera los hábitos en el hogar, porque se metió el trabajo dentro de la casa. Entonces hay que hacerlo con una mirada mucho más, me parece, abarcativa de la situación social también. Ahora, desde el punto de vista de este tema que mencionabas del derecho a la desconexión, pero planteándolo, digamos, desde mi óptica, ¿no? En cuanto a los límites de tiempo en los cuales el trabajador debería estar disponible para el empleador.
Ahí, ¿qué es lo que trae el proyecto de la ley de teletrabajo o qué es lo recomendable, ¿no es cierto? Porque está claro que el trabajador no puede estar disponible las 24 horas como a veces pretenden los empleadores, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Yo digo a que no haya una cuestión de unilateralidad por parte del trabajador a desconectarse en cualquier momento, digamos. Digo que debería estar pautado para poder cumplir con su jornada laboral de la manera que sea consensuada y estipulada, ¿no? Conforme las posibilidades del trabajador y conforme las necesidades de la empresa. Compatibilizar esto que hasta ahora era, bueno, antes trabajaba de 8 a 17 y ya está. Bueno, esto quizás no sea tan así. Entonces van a haber horarios intermedios o jornadas extendidas que vienen a flexibilizar un poco el tema. En beneficio de ambas partes. Seguro. Por último, Jorge, sobre el tema de los gastos, que es un tema discutido, ¿no es cierto? Porque el trabajador pasa, por ejemplo, de gastar luz en la empresa a gastar luz en la casa, entre otras cuestiones. Sobre eso, ¿cómo manejarlo? ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Cómo lo ves? Bueno, mirá, sí, ese tema también está tratado. Lo que está sucediendo hoy en los hechos, que supera las cuestiones legales, es que las empresas ya están negociando paquetes no de beneficios, sino de compensaciones. Vale decir, ¿cuánto vale el valor locativo? ¿Cuánto el trabajador está poniendo de luz, de calefacción, etcétera, etcétera? Para las empresas es un ahorro, porque tienen menos gastos en materia de alquiler de metros cuadrados de oficinas, porque quizás no pagan un almuerzo, o un viático, un uniforme, mismo gastos de internet, o sea, sin duda que existe un cambio donde en materia de negociación y van a estar sobre el tapete cuestiones vinculadas al reconocimiento de esos gastos por parte del trabajador y las empresas van a tener que reconocerlo. Claro que sí. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, hubo muchas dudas respecto a cómo enfrentarse a la emergencia. El mundo entero habla de el coronavirus. Lo que nunca estuvo en duda era qué había que hacer para cuidarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Eso es lo más importante, ¿no, Doc? El lavado de las manos. Lavado de las manos. Lo ideal sería con agua y jabón. Agua caliente o fría, pero agua. Caliente, este es el secreto. Desde el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio, OCE trabajó para garantizar agua y saneamiento a todos los usuarios. Tomando todos los recaudos, OCE estuvo en las calles, reparando conexiones, destapando cloacas y arreglando cañerías. El 95% de los marplatenses tenemos agua y cloacas, pero aún son muchos los vecinos que no han accedido al servicio. Nuestro compromiso como usuarios es fundamental para llegar con agua a todos. Valoremos el agua y el saneamiento. Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Regístrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi, más que energía.
En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, en este tramo de mercados y empresas vamos a estar hablando de un tema que resurge cada vez que en la Argentina, bueno, se desordena el mercado cambiario. Y cuando hablamos de desordenarse, hablamos de, en principio, bueno, la imposibilidad de acceder de manera libre al mercado único y libre de cambios, como está pasando actualmente. Y además el surgimiento de distintos valores para el dólar, ¿no? Por un lado un dólar oficial en el mercado único y libre de cambios, por otro los dólares libres, el blue, ilegal, y el dólar bursátil en sus dos versiones, el MEP o dólar bolsa y el contado con liquidación. Y el punto que aparece en este tipo de contextos es qué pasa con los contratos entre privados que establecen, bueno, saldos a pagar en moneda extranjera, básicamente en dólares. Esto ya tuvo un episodio de mucho debate, de mucha discusión, de mucho paso por la justicia a la salida de la convertibilidad, y hoy resurge en virtud de este nuevo contexto económico y financiero. Así que lo que tenemos y que vamos a compartir a continuación es la charla que manteníamos en la semana con el doctor Ramiro Rech, que analizaba de la siguiente manera cómo deben satisfacerse hoy los contratos en moneda extranjera, teniendo además como dato la sanción del Código Civil y Comercial del año 2015, que dejó algunos artículos que bueno, complican aún más la situación en el sentido de que, por un lado, son de alguna manera ambiguos en términos de plantear que una deuda en moneda extranjera, en caso de no poder accederse justamente a esa moneda extranjera, puede satisfacerse entregando pesos a el valor del dólar oficial. Realmente un contexto complejo que vale la pena analizar, y sobre este tema el doctor Rech nos decía lo siguiente. Lamentablemente es un tema en el que uno no puede dar una respuesta contundente, ¿no? Y decir esto es así y en la práctica, en el eventual conflicto o en la justicia se va a resolver de esta manera. El marco legal que me preguntabas vos es el Código Civil y Comercial de la Nación, que faculta dentro de la libertad contractual a que las partes, los particulares, celebren contratos en moneda extranjera en general, dólares es el más usual. Ahora, la cuestión es, al momento de cumplir, pueden presentarse algunos matices, sobre todo dependiendo de cómo fue redactado el contrato. Es decir, si simplemente hay una cláusula que dice que se deben pagar tantas cuotas en dólares y billetes y nada más, existe una posibilidad alta que frente a la imposibilidad que mencionaba vos de cumplir, a la imposibilidad por toda la normativa del Banco Central, y no solo el Banco Central, de AFIP, etcétera, de que el obligado al pago acceda legalmente a los dólares, es muy posible, te decía, que la justicia entienda que se desobligó pagando el equivalente en pesos para conseguir esos dólares. Ahora, una primera mirada sería, tendría que pagar los pesos al valor del dólar oficial. Claro. ¿No? Ahora te decía, depende, cuando te decía, depende de la redacción, porque si se puso, por ejemplo, que en caso, que a veces se ponen los contratos, con la historia argentina no es raro que los contratos se pongan, que en caso de imposibilidad de acceso al mercado libre de cambios, etcétera, se pacta que pagará el equivalente en pesos para adquirir los dólares en alguna plaza cercana, suele ser a veces Montevideo, o alguna otra referencia como Estados Unidos o Nueva York, digamos, Zurich, se ha puesto a veces, o en los últimos años lo que se había empezado a poner en algunos contratos, con alguna sofisticación, era la posibilidad de pagar los pesos necesarios para comprar los dólares al valor más alto de los distintos tipos de cambio en caso de que hubiera más de uno legal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque, lógicamente, no podés tomar como valor el dólar blue, que todos conocemos, que en los hechos es el único dólar libre, al que accede libremente la gente. Pero no es un precio formal, y sí tenés el dólar oficial, el dólar solidario, el dólar MEP, el contado con liquid, es decir, con liquid. Entonces, bueno, de todos esos distintos valores se puede pactar contractualmente que en caso de diferencia el deudor pague
alguno de esos. Después, debo serte honesto, yo por lo menos no me atrevería a afirmarte cuál va a ser la tesitura final que tome un juez en cada caso determinado, porque es un tema complicado en sí. Tenés dos complicaciones con el dólar: la imposibilidad de acceso del deudor, del obligado al pago, y la extrema variación en su valor, Claro. que también puede habilitar el planteo de otras figuras. Es decir, yo pacté con el dólar a 40, hace un año estaba a 40 y pico, y está casi el triple, el blue. Entonces eso puede dar lugar incluso a otras figuras jurídicas como imprevisión y demás. Entonces es un tema un poco abierto jurídicamente, ¿no? Y como usted ve, un tema complejo que depende de muchas cuestiones. Por un lado, la redacción de los contratos, incluso de la interpretación del juez. Nos decía Ramiro Rech, además, que este tema, ¿no?, de las diferencias entre el precio del dólar en distintos mercados se ha instalado como tema central o como cuestión central a la hora de resolver negociaciones por fusiones y adquisiciones de empresas, ¿no es cierto? Por un lado está obviamente el valor de la compañía, y una vez que ese valor de compra o de venta o de fusión se establece en moneda extranjera, después hay que ver cuál es el dólar a aplicar a ese tipo de transacciones. Pero hay una cuestión que me parece que vale la pena analizar un paso más allá, y que tiene que ver con que hoy existe un mercado de dólares que no es ilegal como el blue, que es el dólar bolsa o el dólar MEP, que podría resolver en principio esta cuestión de que no se puede acceder al mercado de cambios oficial, bueno, planteando el hecho de que uno puede comprar dólares al precio que está en la bolsa y de esa manera satisfacer la obligación en moneda extranjera. Sobre este tema, Ramiro Rech opinaba lo siguiente. Me muevo acá un poco por el marco jurídico, otro un poco por impresiones mías, ¿no? Nosotros tenemos en general una justicia, en mi opinión, lamentablemente, pro deudor, ¿no? Sí. Esto significa una justicia que no suele ser muy amiga de hacer cumplir las obligaciones como las partes pactaron que se debía cumplir. Entonces, y este es un elemento que por lo menos yo personalmente siempre tengo en cuenta en el análisis, y por ahí me surge eso. Si vos me decís, si yo fuera juez ante dos personas que pactaron en dólares, yo trataría de condenarlos, digamos, al pago del valor más alto, de manera de no afectar el derecho de propiedad del acreedor. Claro. Y de no mermar la integridad del pago de la obligación, del cumplimiento. Pero la verdad es que no sé cómo van a resolver. Podría hasta incluso, ahora pensando, se me ocurre, podría haber hasta un mix, que un juez diga, bueno, hasta $200 acepto pesos a valor oficial, porque hasta esos $200 se puede comprar, y a partir de ahí el dólar bolsa, el dólar MEP. Y también, ¿no? Porque los $200 hoy se han relativizado bastante, porque si cobraste el IFE o cobraste el tasa cero, tampoco puedes acceder. Entonces, se redujo un poco también el universo, no es tan simple, va cualquiera y compra hasta $200. Pero se me ocurre que un juez podría hacer un mix. Ya te digo, yo creo que en general se viene una época en donde, no sé si decirlo así, pero me parece que va a haber mucha creatividad judicial. Me parece a mí, entre la inflación creciente, la suba del dólar, imposibilidades concretas, fácticas de cumplimiento, en el caso del dólar por adquirir, en el caso de otros productos, por cierre de fronteras, de importaciones y demás, me parece que nos vamos a empezar a encontrar con sentencias que van a ser promedios, no sé si te acordás el famoso esfuerzo compartido. Esfuerzo compartido, correcto. Eso fue una teoría que en realidad como teoría jurídica no existía. Salió el decreto de Dual y bueno, ¿cuánto vale el dólar? 1 a 1, 1 a 4 partimos. No habría que descartar algo también, que un juez diga, bueno, está 70 y pico un valor oficial, 110 me decíamos que está el dólar bolsa más o menos, partimos al medio. Yo veo un escenario donde varias soluciones son posibles, numéricamente hablando, ¿no? Como usted ve, un panorama complicado, ¿no?, desde el punto de vista del análisis de bueno, lo que es la resolución de lo que tiene que ver con los compromisos en moneda extranjera, ¿no? Decía Ramiro Rech, bueno, que espera creatividad judicial en este y otros aspectos, dado el contexto económico y financiero que atravesamos, así que seguramente habrá que ir esperando para ver cómo se expide la justicia en cada caso en particular. Y bueno, planteado este tema, vamos ahora a ver qué ocurrió en la semana en los mercados financieros. Semana corta en la Argentina, con buena reacción de los bonos a lo que fue la nueva propuesta de canje de deuda del gobierno nacional. Acompañaron al principio las acciones, pero después se quedaron a partir de lo que fue,
bueno, el avance de esta semana corta. Y en el contexto internacional, algo más de volatilidad, como siempre, con el Nasdaq, el índice que agrupa principalmente las acciones tecnológicas en Estados Unidos, llevando el liderazgo, marcando nuevos máximos históricos, pero en un contexto algo más volátil. Vamos a ver justamente esto con el apoyo de los gráficos, para comenzar en principio por el índice Nasdaq, que le decía, bueno, es un poco el que mantiene el liderazgo. Y como se ve en esta última barra que indica el comportamiento de la última semana, el índice Nasdaq marca un nuevo máximo histórico, por encima ahora de los 10.800 puntos y como siempre bien por encima de la media de 200 ruedas o de 40 semanas que indica la curva azul con pendiente ascendente. Mientras tanto, la bolsa de China también muy firme en la semana, con un salto importante en los primeros días y después una pausa en la zona de los máximos que se habían visto en 2018, un cambio de tendencia bastante interesante en la bolsa china, que también opera bien por encima del promedio de precios de largo plazo. Como siempre decimos, la bolsa china bastante atrasada con respecto a la estadounidense. Tengamos en cuenta que allá por 2015 se vieron máximos históricos en $55, que es la lectura de este indicador, de este fondo que cotiza en los Estados Unidos y que replica al índice de la bolsa de Shanghái, con lo cual realmente, bueno, la bolsa de Shanghái, en caso de que realmente cambie la tendencia y comience a andar de manera sostenida, tiene un recorrido importante para alcanzar, bueno, el altísimo nivel de suba que ha tenido la bolsa americana en los últimos años. Los mercados emergentes también intentando cambiar tendencia. Aquí hay que decir que este fondo de mercados emergentes tiene alto componente de la bolsa china, que es la que más tracciona. Ha superado esta semana de manera bien consistente, la semana pasada teníamos una indicación, el promedio de precios de largo plazo, con lo cual aparecen también algunas señales de cambio de tendencia para las bolsas emergentes. Y después la Argentina, esta semana no le mostramos el Merval porque le faltan 2 ruedas con respecto a los mercados internacionales. Mucho más indicativo es ver qué pasa con algunas acciones en particular que con la bolsa argentina cerrada continuaron operando. Así que aquí lo que vemos es YPF, que después de una caída el jueves, cuando se conoció el anuncio de BlackRock y los fondos más, digamos, más duros con la Argentina en tema de la reestructuración de la deuda, bueno, ese YPF cayó, como el resto de las acciones argentinas. El viernes YPF se recupera y termina casi en los máximos de la semana, con lo cual hay un traslado interesante desde el punto de vista positivo para el próximo lunes, cuando arranque nuevamente la actividad en la bolsa argentina. Y algo similar pasó con los bancos. Aquí tenemos al Grupo Financiero Galicia, que también después de la caída del jueves, este viernes subió 8%, terminó casi en el máximo de la semana y bueno, revirtió esa sensación de nerviosismo que se había visto el jueves después del anuncio de BlackRock. Así como usted ve, bueno, las acciones argentinas también se sumaron al mercado positivo que se vio en general en las bolsas del mundo este último viernes. Y hasta aquí entonces el repaso de lo que ha sido esta semana en los distintos mercados. Nosotros ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la charla semanal con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, sobre el cierre de la bolsa argentina el último mes. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Si tenés que salir de tu casa, recordá usar barbijo o tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavarte las manos con agua y jabón. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos cuidamos. Municipalidad de General Pueyrredón. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo entonces de compartir la charla que manteníamos el miércoles sobre el cierre de mercado con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. El tema central, por supuesto, la nueva propuesta del Gobierno Nacional para canjear la deuda con legislación extranjera. Sí, bueno, arrancamos, la semana con la noticia de que habían hecho una oferta muy superadora de la que estaba vigente. Así que el lunes tuvimos una explosión en la bolsa de suba en cuanto a los papeles del exterior. O sea, bueno, los bonos subieron un 4 o 5%, pero a su vez subieron todas las acciones, todo lo que es Argentina y sobre todo el sector financiero. Así que bueno, por ejemplo, hubo bancos, por ejemplo, Banco Galicia, el Banco Superville, hubo subas del 20-25%. Y bueno, eso trajo todo un buen ánimo, y si bien estos días no está, o sea, hoy por ejemplo está subiendo un poco, pero no está más tranquilo. Porque lógicamente empezaron a aparecer los rumores de qué pasa si el BlackRock, si el fondo, si todo, siempre es todo, casi todos lo tomaron a bien y el fondo nos apoya. Bueno, ahora falta los fondos más agresivos, si lo aceptan o no, Y ya se está hablando de qué pasaría si realmente toman, o sea, una parte, o sea, queda esa parte afuera en manos de lo que siempre pasa cada vez que hay un arreglo de la deuda, ¿no? Así que bueno, eso se vio reflejado en la cotización de los bonos, mejoraron muchísimo y ya se empieza a hablar del canje de legislación nacional. Eso sí va a ser interesante porque la mayoría, nosotros por ejemplo en nuestra cartera, o sea, hay muchísimos bonos que son relativamente cortos, y bueno, ahora estábamos analizando justamente, primero estamos analizando el que vence ahora en los primeros días de agosto, bueno, volver a hacer la campaña con nuestros clientes como para, bueno, que tomen una decisión, porque realmente ahora sí ya lo han mejorado, achicaron el periodo de gracia, achicaron la quita, o sea, bueno, es muchísimo mejor que la anterior. Entonces creo que en este momento no va a quedar otra que aceptarlo. El canje, o sea, la quita es mucho más chica de lo que se hablaba. Así que bueno, habrá que ver después qué pasa después del canje, ¿no? Qué pasa con la Argentina y si salimos adelante de este año terrorífico y más de todo lo que veníamos viviendo, ¿no? Seguro. Ahora, Adriana, en este panorama donde se mejoró la propuesta para canjear los títulos de legislación extranjera, donde se manda al Congreso el proyecto para, bueno, también abrir el canje para la legislación argentina, donde mejoran las acciones, ¿el volumen dónde lo estás viendo? Lo que se está operando en la bolsa, ¿qué es lo que más se está haciendo? ¿A dónde está yendo la plata de los inversores? Los bonos se mueven, o sea, inclusive, viste que a medida que o sea, se van pasando los días, uno empieza a analizar qué bono te conviene más, o sea, hay mucha gente que está pasando de la I-24 a la U-20, o sea, hay movimiento, pero yo lo veo, o sea, las acciones, la gente se anima, ¿viste? Porque si piensan, o sea, independientemente de la tremenda suba que tuvo el lunes, ¿no? O sea, que los valores en dólares que tuvieron las acciones, siempre decimos un poco repetitivos, ¿no? Si Banco Galicia en febrero valía $38, porque hoy vale 11. O sea, independientemente de una vez solucionado el tema de la deuda, los bancos nunca van a perder. O sea, lo que bajó Argentina por todo el riesgo, por la deuda, por la baja que hubo mundial de los mercados. Pero si se quiere, o sea, hay muchísimo para recuperar todavía, ¿no? Sin contar que en enero del 2018 Galicia valía $78, hoy vale 11. Pero bueno, o sea, pensamos que hay puede venir un ciclo, pero todo va a depender de lo que pase del momento del canje en adelante. Bien, y como usted veía, esta entrevista con Adriana Figliolo la realizamos sobre el cierre de los mercados el miércoles. Sobre la noche se conoció, bueno, el rechazo, en principio, de BlackRock y el grupo de acreedores que representa
a la nueva propuesta del Gobierno Nacional, con lo cual ha habido algunas turbulencias en los mercados extranjeros con los activos argentinos entre jueves y viernes. Obviamente ahora lo que hay que esperar, como le decía en la apertura del programa, es la continuidad del proceso de negociación, sobre todo con estos acreedores más duros, para ver si es posible llegar a un acuerdo general con todos los acreedores. Pero nos queda un segundo tramo de la charla con Adriana Figliolo y allí hablamos de un producto que parece acaparar ahora mayor interés, que tiene que ver con el dólar futuro, la posibilidad de cubrirse, esto sobre todo para las empresas, pero también para los inversores, de eventuales alzas del dólar oficial. Sobre este tema, Adriana Figliolo nos comentaba lo siguiente. El abanico de dólar futuro para mí es súper interesante, porque si el que piensa que este dólar no va a seguir y que se va a ir aumentando y acercando a la inflación, en algún momento lo van a tener que ajustar. El tema es, o sea, elegir el mes, o sea, normalmente la gente se tira a volcar para fin de año. Y hoy podés comprar $1, pero siempre nosotros decimos, hay que recordar que es un índice, no es que la gente, ¿viste? O sea, hasta que se acostumbran a... Es un seguro de cambio que están sacando, en definitiva, ¿viste? Entonces vos, si estás comprando $1 a, no sé cuánto estaba en diciembre, no lo recuerdo, 83, ponele. Bueno, y el dólar está a 90, va a ser la ganancia que tienen, ¿viste? Pero bueno, eso es un producto que cuesta, porque ya te digo, también es un seguro, o sea, lógico que si el dólar no sube, vas a perder claro, lo que estás pagando de sobreprecio de acá a diciembre, pero si sube, es una buena cobertura, porque de repente es decir, quedar calzado en una operatoria, que bueno, por lo menos decís, es esa, o sea, me quedó así, porque si vos te cubrís, tenés abierta la otra pata, si tenés un préstamo, o sea, si no te subió el dólar, la ganancia la vas a tener por ahí. Así que bueno, pero cuesta bastante, como decíamos hoy, el producto, porque en general la gente se acerca pensando que te van a dar el dólar, y el dólar no es que te lo van a dar, o sea, lo que vos te estás cubriendo es la suba del dólar. Así que bueno, pero yo creo que el dólar ese tiene que ajustar, seguramente va a ajustar, porque si no vamos a quedar totalmente fuera de mercado y las exportaciones serán un desastre. Así que calculo que ese dólar se tendría que por lo menos ajustar. Bien, y vamos a ir cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas compartiendo algunos valores, ¿no?, del dólar futuro este miércoles al cierre de las operaciones en la bolsa argentina. Realmente importante la posibilidad de tomar cobertura, sobre todo para aquellos, como decía Adriana Figliolo, que por ahí tienen contraído un compromiso de pago en dólares. Obviamente estamos hablando del dólar oficial, con lo cual pueden liberarse de las eventuales fluctuaciones del tipo de cambio a partir de la cobertura que propone un instrumento de estas características. Ahí le presentamos, bueno, 3 de los meses a los que se está operando el dólar futuro en la bolsa. Hay que tener en cuenta que el dólar futuro opera al cierre de cada mes y en general se negocia para los próximos 12 meses aproximadamente en nuestro mercado, pero aquí le marcamos 3 fechas, por ejemplo. Fin de agosto 74,73, octubre casi 80 pesos, diciembre 85,93. Le reitero, un tema para analizar: la posibilidad de quitarse el riesgo cambiario en las deudas en monedas extranjeras que tienen sobre todo las empresas, pero también un instrumento interesante para los individuos que puedan querer, por ejemplo, cubrir una posición o una inversión en pesos o también, por supuesto, una deuda en moneda extranjera. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.